hasta aquí nos ayudó el Señor. Les invito a oír el Evangelio que escribe Juan. Es un Evangelio que es una joya. Es una joya. Y a veces no sabemos valorar. Uno de los propósitos que tengo en esta noche es poder hacer resaltar en ustedes el interés por la palabra. Hay tantos detalles, hay tanta información, hay tanta revelación e impresión. Les voy a hacer una pregunta: ¿cuántos se han leído el Evangelio de Juan completo? Unas poquitas manos. Amén. Generalmente los pastores cuando alguien se convierte o comienza, les recomienda leer el Evangelio de Juan. ¿No se han fijado en ese detalle? Porque dice, es tan accesible, es tan cariñoso, habla tanto, por ejemplo, del primer mandamiento, o sea, ámense los unos a los otros. Hay tantos diálogos personales que tanto nos dicen, pero quiero decirle, será recomendable para los que comienzan, pero tiene cosas muy profundas, pero muy profundas teológicamente. Vamos al final en el capítulo 20, que es donde se describe el propósito, donde dice por qué escribe, aunque no se menciona el nombre de Juan en todo el Evangelio. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. No me dejen de alabar a Dios, si no me siento que estoy solo aquí yo. Ya pasó el tiempo de la pandemia en que estábamos nosotros en los hogares y no veníamos a la iglesia. Estamos en la casa de Dios. Si alguien trajo su Biblia, me la deja abierta. Es un estudio que voy a compartir. Y me ha gustado siempre que los hermanos están interesados en poder aprender, en poder abrir un poquito más lo que es el prisma, ¿verdad?, de la visión en cuanto a la revelación de la palabra. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, no aparecen en el Evangelio de Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Padre, te doy gracias por tu palabra. Yo sé que Juan no puede escribir, o no pudo escribir, ni nadie pudo escribir todo lo que tú enseñaste, dijiste, ministraste. Pero Padre, como dice Juan, pero las cosas que están escritas en este Evangelio son para que creamos y para que tengamos vida a través de la fe en Jesucristo. Bendice este pueblo, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Nosotros no sabemos algunas cosas, a veces decimos es un aproximado. Cuando, por ejemplo, nos referimos al tiempo en que se escribió esta carta, este Evangelio, a veces decimos es aproximadamente basado en hechos históricos, en algunas revelaciones, etcétera, etcétera. Pero fíjense, como digo, no podemos decir con exactitud cuando algo no es una información total o literal en la Escritura. Sabemos que Juan, para el tiempo que escribe este Evangelio, algunos lo acomodan en diferentes momentos de la historia. Por ejemplo, como aquí no se habla de la caída de Jerusalén, algunos piensan que se escribió un poquito antes de la caída de Jerusalén, pero eso no es un dato que me confirme, porque algunos lo colocan casi al final del siglo, para el año 90 o 95, o sea, 20 o 25 años después de la caída de Jerusalén. En otras palabras, no tenemos una plena seguridad, pero sabemos que se escribió este Evangelio. Se sabe que el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos Lucas, porque Marcos fue un poquito después, también se escriben primero que el Evangelio de Juan, por las revelaciones, por los detalles, por muchas cosas que si vamos a estudiar detalle por detalle, creo que nos tomaría aquí largo tiempo. Y no es mi intención es que tengan deseo de escuchar, deseo de aprender y de abrir un poquito más la visión sobre lo que es la revelación y el tesoro de este Evangelio. O sea, si este Evangelio no se hubiera escrito, hubiéramos perdido una cantidad de información, pero gloria a Dios que puso en el corazón
de Juan que se escribiera este evangelio. ¿Cuántos alaban al Señor? Felicidades a Juan por esto. Bendito sea el Señor. En una ocasión me puse bravo con el apóstol Pablo, porque dice: conozco un hombre que fue al tercer cielo, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, y dice: oyó cosas que no son dadas al hombre para explicar. O sea, usó otras palabras, como que no pudo expresarse ni explicar, por lo cual no dijo nada ni escribió nada de lo que vio. Y yo dije: por favor, hubieras hecho un esfuerzo y hubieras puesto algo de lo que viste. Fíjense, el mismo Juan, este mismo Juan en Apocalipsis hizo un esfuerzo. Cuando Juan aparece en el trono, el cielo abierto, y aparece en el cielo frente con frente al Padre, dice cuando ve al Padre, y era como semejante a piedra de jaspe. Dijo algo, pero en realidad no dijo nada. Porque Dios el Padre no es una piedra, no es un diamante, es mucho más que una piedra, es mucho más que un diamante. Pero hizo el esfuerzo. Y hoy yo voy a hacer un esfuerzo por explicar algunas cosas aquí hoy, para que me puedan entender, para que podamos hacer un recorrido en este evangelio. Por ejemplo, hay cosas que pudiéramos sí asegurar, porque en la misma epístola, la primera epístola que escribe el apóstol Juan, deja a saber de que ya para el tiempo donde es el final del ministerio de este anciano, hay situaciones que son como que cumplimientos proféticos a los cuales Cristo les advirtió antes de morir, porque dice: después de mí van a venir lobos rapaces, van a venir falsos maestros, falsos profetas, y si es posible van a engañar hasta a los escogidos. Miren esto, hasta los escogidos pueden ser engañados si no le prestan atención a la palabra. Por eso es importante prestarle atención, o sea, conocer la escritura para que no te la cambien, para que tú no puedas caer en el error de la mentira, para que puedas discernir o puedas distinguir aún a la distancia cuando algo es de Dios o algo no es de Dios. Juan escribió, y fíjense esta palabra en su primera epístola, no en el evangelio, en su primera epístola, y dice: probad los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Alguien lo puede repetir conmigo? Probar los espíritus. ¿Qué significa probar los espíritus? Probar los que predican, los que enseñan, los que profetizan, probarlos, o sea, examinarlos a través de la misma escritura. Porque algunos dicen, dice Juan, estamos hablando de los gnósticos, no sé si algunos saben lo que significa la palabra gnóstico, les puedo explicar un poquito. Porque ya los gnósticos están enseñando que Cristo no vino en carne, sino que vino en espíritu. Si eso fuera verdad, entonces el plan de redención se fue abajo, porque no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. O sea, tiene que haber derramamiento de sangre para que haya remisión de pecado. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, si Cristo no vino en carne, sino que era un espíritu, entonces Juan dice: el que diga que no vino en carne es del anatema, en este caso es del anticristo. O sea, es un anticristo. Tenemos que tener cuidado que oímos, que aprendemos. Mire, desde hace mucho tiempo hubieron concilios cristianos, supuestamente cristianos. Entre ellos uno llamado Arrio, un sacerdote llamado Arrio, que enseñó en una asamblea y quiso implantar de que Jesucristo no es Dios. ¿Sabe cuántos Arrios han venido después de eso? De que Cristo no es Dios, que es una criatura que fue hecho por Dios, etcétera, etcétera. Vamos a ver que Juan lo defiende a capa y espada. El hecho de que Cristo no es negociable, es Dios con nosotros. O sea, como diciendo, él mismo en la epístola dijo: Él es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Pero hoy estamos rodeados de muchos arrios y tenemos que tener plena seguridad, confianza, o sea, en lo que revela la propia palabra. Para el tiempo en que Juan escribe este evangelio, la mayoría de los cristianos no son judíos ya. Voy a repetir. Para el tiempo en que se escribe esta epístola, me disculpo si me confundo y digo epístola y digo evangelio, ustedes saben que es evangelio. O sea, para el tiempo en que escribe el evangelio, la mayoría de los cristianos ya no son judíos. Entonces son gentiles, son griegos, son del Asia Menor, son inclusive de Antioquía, de Siria, o de Chipre, de la isla de Chipre. O sea, hay una cantidad de cristianos ya establecidos, de iglesias establecidas, hay miles de cristianos, la mayoría ya no son judíos, aunque todavía hay un remanente judío dentro del cristianismo. O sea, cuando se le escribe a un judío es diferente a cuando se le escribe a un gentil.
O sea, Juan tiene detalles aquí que uno se puede percatarse que le está hablando no necesariamente a los judíos, le está hablando a todo el mundo. Amén. Es un evangelio universal. Amén. Ahora, hay algo interesante, y algunos de ustedes lo han estudiado. A veces hablamos de que son 4 evangelios, pero los 3 primeros le llaman sinópticos. ¿Por qué se dice sinóptico? ¿Qué significa la palabra sinóptico? Van paralelos. O sea, como que narran casi lo mismo, no exactamente igual, pero van narrando porque cada uno de ellos va escribiendo lo que más le impacta o lo que el Espíritu pone en su corazón para que escriba. Recuérdense que el mismo Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, todo lo que tenemos fue inspiración, fue soplo de Dios a los escritores. Y hoy lo tenemos como palabra de Dios. Le dije anteriormente la palabra gnóstico. Los gnósticos, la raíz de la palabra viene del griego que es gnosis. Gnosis significa conocer, conocimiento. Y cuando decimos gnóstico, es como si fueran los más conocedores, los illuminates, los que más saben, aún por encima de los mismos apóstoles. Y esto es algo que está introduciéndose dentro de estas iglesias gentiles. Ahora, los sinópticos difieren en muchas cosas a lo que se refiere el evangelio de Juan. Son 4 evangelios. Diga conmigo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, por ejemplo, Mateo tiene cosas que les escribe él solo. Cuando usted lee Mateo capítulo 9, él menciona su conversión, aunque otros la mencionan, pero él entra en detalles que ninguno otro menciona. Por ejemplo, Mateo menciona un versículo que Cristo dijo en el capítulo 9, cuando dice, ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores, el arrepentimiento. Y Mateo lo oyó, y fue la palabra, fue el versículo donde Cristo lo defendió, y nunca se le olvidó el día que se convirtió. En el capítulo 12, vuelve a repetir que el Señor estaba con los fariseos y con los saduceos, y dice, ir y aprender lo que significa. O sea, el mismo versículo, el libro del profeta Oseas, capítulo 6, lo vuelve a repetir, y ningún otro evangelista, ni Juan, es diferente, ni Lucas, ni Marcos lo dice, solamente Mateo lo menciona. Por ejemplo, Lucas habla de que cuando Cristo tenía 12 años, se quedó en el templo, se les perdió a los padres, y que entonces los padres lo buscaron angustiadamente, y cuando lo encontraron, lo reclamaron, como diciendo, hijo, ¿por qué nos haces esto? Y él dice, os conviene que los negocios de mi padre, yo debo estar. Solamente Lucas, incluso es impresionante lo que voy a decir, Lucas no conoció personalmente a Cristo. Si usted lee el comienzo del evangelio de Lucas, dice, y ya que muchos han tratado de poner en orden las cosas que para nosotros son ciertísimas, a mí me ha parecido bien, después de haber indagado, de haber preguntado, escribirte a ti, excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad. O sea, él indagó, él investigó, por eso hay detalles en Lucas que no escribe Mateo ni los escribe Marcos. Pero quiero decirle, y vuelvo a repetir, si no tuviéramos el evangelio de Juan, estaríamos como en yo no sé qué palabra y qué adjetivo usar, pero sería una pérdida tremenda. Vamos a ver algunas cosas que Juan no menciona y que los evangelios, los sinópticos, sí funcionan. Por ejemplo, Mateo y Lucas mencionan genealogías. La genealogía de Mateo es diferente a la de Lucas, pero es una genealogía. O sea, por ejemplo, Mateo trata de demostrar de que Cristo es una descendencia directa del patriarca Abraham. O sea, comienza diciendo Abraham y comienza a decir los hijos de Abraham. Y hay algo interesante, me llama mucho la atención, que Mateo dice que hay como 3 dispensaciones en la genealogía. Por ejemplo, dice, desde el patriarca Abraham hasta David hay 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia hay otras 14 generaciones. Y de la deportación de Babilonia a que Cristo nació hay otras 14 generaciones. Eso no es casual. O sea, ese intervalo de tiempo, esa genealogía perfecta, o sea, eso no tiene casual. O sea, que es algo controlado, dirigido por el mismo cielo. O sea, desde que Abraham recibió la promesa, en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Entonces muestra la genealogía desde Abraham, la promesa de la simiente, hasta que vino la simiente. Y la simiente es Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios en este lugar? Yo no sé si les cae un poquito mal los estudios, pero quiero ampliar una idea para que cuando saquen de aquí puedan valorar, inclusive puedan disfrutar un poquito más el evangelio. Por ejemplo, Juan no menciona el nacimiento de Cristo. Fíjense, Juan no menciona
el nacimiento de Cristo. Quiero que me pongan en la pizarra lo que está citado ahí, que me pongan en la pizarra un detallito. Miren para acá. Este es un pedacito del Evangelio de Juan. ¿Ven que dice San Juan aquí? Jesús purifica el templo. Es interesante. Juan dice, y quiero que ustedes se fijen en su Biblia para que puedan usar las herramientas. Ustedes van a ver debajo del subtítulo, el subtítulo no es palabra de Dios, o sea que es escrita por la casa editorial de la Biblia, y le pone subtítulo para que podamos saber más o menos el tema que va a tratar. Y debajo le pone la cita de Mateo capítulo 21, 12 al 13. Quiere decir que Mateo menciona este tema. Marcos también lo menciona en el capítulo 11, 15 a 18, y Lucas también lo menciona. En otras palabras, Juan, Mateo, Marcos y Lucas, los 4 evangelios lo mencionan. Ahora, cuando yo vaya mencionando algunas cosas, fíjense lo que voy a decir. Fíjense ustedes en el versículo, en el encabezamiento, en el subtítulo, y va a ver si hay alguna referencia de otro evangelio. Si no hay otra referencia, solamente ahí se dice. O sea, ya alguien hizo el trabajo por mí y lo hizo por ti. O sea, ya esta editorial puso los versículos de quién aparece o quién los menciona. O sea que es un detalle. Pero repito y regreso atrás. Juan no menciona el nacimiento de Cristo, pero menciona algo. Y es algo impresionante. O sea, no puso a partir de que Cristo nace como hombre en la tierra. Lo puso en la eternidad de atrás. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y en el mismo capítulo 17, donde está orando, dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. O sea, Él es eterno. Como dice el libro de Hebreos cuando habla de Melquisedec. No tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principio de día, ni fin de vida. Y lo pone como semejante al Hijo de Dios. O sea que son detalles muy significativos. Y después yo regreso al capítulo 1, si creo que me da tiempo, y hablar un poquito más de ese versículo que totalmente se distancia de los sinópticos. Ninguno mencionó el comienzo del Evangelio de Juan, la revelación, o sea, el conocimiento, o en este caso la teología avanzada, si me permiten esa palabra, la teología avanzada con que Juan describe a Jesucristo. Tampoco menciona ninguna parábola. Hay una parábola, déjenme explicarlo. Si usted va al capítulo 10 de Juan, en los versos del 1 al 6, dice como subtítulo la parábola del redil. Pero si usted ve al final, dice que el mismo Juan le dice que no es exactamente una parábola, sino es una alegoría. Pero no menciona ninguna otra parábola. ¿Me están siguiendo? Por ejemplo, no menciona la palabra milagros. Juan no menciona la palabra milagro, la reemplaza por la palabra señales. Y la palabra señales la repite más de 18 veces. O sea, es un detallito, pero creo que después, cuando menciona algunos versículos, cuando dice: si yo fuera a escribir todas las cosas que el Señor dijo, hizo, todos los detalles, todas las señales, los libros de este mundo no alcanzarían. O sea, Juan es en este caso muy amplio en este sentido. Bendito sea el Señor. O sea, dice la palabra también que no menciona cuando Cristo ascendió a los cielos, no menciona el huerto de Getsemaní, aunque menciona el huerto que está al pie del Monte de los Olivos. No menciona la palabra Getsemaní, ni menciona el sufrimiento, las horas de sufrimiento cuando clamaba al Padre que pasara esta copa de Él, pero que no se hiciera su voluntad sino la de Él. Tampoco Juan lo menciona. No menciona Juan tampoco cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. O sea que pudiera mencionar algunas otras cosas que Juan no menciona. Pero ahora quiero entrar en la lista de las cosas que Juan menciona y que ningún otro las menciona. Y Juan es un testigo ocular, presente. Lo tocaba, lo miraba, se recostaba a su pecho. Mira, hay un detalle. Juan no menciona su nombre, pero si usted va al final de Juan, al capítulo 21, y es un detalle solamente, si lo quieres ver, cuando dice, por ejemplo, el capítulo 21, perdón, el verso 20, dice que viendo Pedro que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, fíjense las palabras, el discípulo amado, el mismo que en la cena había recostado, o sea, alguien que se había recostado al pecho del Señor y que había dicho: Señor, ¿quién es el que me entrega? O sea, es una descripción clara de que define que el que termina esta carta o este evangelio, el que le escribe y la termina, es el
discípulo amado, el que se recostó al pecho del Señor, y ese no es otro que Juan, el discípulo amado. O sea que hay detalles que nos dan, que tengamos referencia, nos dan la base para poder decir, este es el autor de este evangelio. Vamos a ir comenzando en el capítulo 1 de Juan. ¿Cuántos están conmigo ya para...? Si ustedes no me siguen, no me van a poder entender. Necesito que me sigan. Aquí tengo una versión que la quiero leer porque tal vez alguno tenga otra versión. La mayoría de nosotros tenemos la Reina Valera 1960. Desde que ustedes puedan, si no les afecta lo que voy a decir, si tienen madurez espiritual, cuando se compren una Biblia, cómprense la revisión 2015. La misma Biblia, Reina Valera, pero en vez de decir 1960, cómprese 2015. ¿Por qué digo esto? Porque ya hay algunas cosas que fueron corregidas. Sigo adelante. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, comienza en el versículo 1. Quiero que lo veas y lo leas juntamente conmigo. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La palabra que se emplea en los originales, si alguno tiene un interlineal o puede ir a un manuscrito directamente, la palabra que se emplea por verbo es la palabra logos. En el principio era el logos. El logo era con Dios y el logo mismo era Dios. Déjenme leer en esta versión que dice, en el principio ese logo es la palabra. La palabra existía desde el principio y la palabra estaba con Dios y la palabra misma era Dios. Ahora, ¿por qué emplea en este caso Juan, el Evangelio, la palabra logos? O sea, le dije que para el tiempo en que se escribe este Evangelio, la mayoría de los cristianos ya no eran judíos, sino que eran gentiles, eran griegos, eran del Asia Menor, eran de la isla de Chipre, eran de Siria, de cualquier otra parte, la mayoría era de ahí. Para los griegos, para la filosofía antigua griega, la palabra logo también significaba deidad. O sea, cuando ellos dicen logo, están reconociendo la deidad de que hizo los cielos y la tierra. No sé si me estoy explicando, lo puedo explicar mejor. Vuelvo a repetir. Si le está escribiendo no a judíos, sino a la mayoría son gentiles, entre ellos muchos griegos, le está diciendo que en el principio era el logo. Y para los gentiles, para los griegos, logo significaba, en este caso, la deidad que hizo los cielos y la tierra. Entonces está reconociendo que aquí está hablando de alguien que hizo los cielos y la tierra. ¿Me siguen? Y además, cuando leemos no sé si los confundo un poquito, pero cuando leemos el Targum o Targúmenos, esta palabra tiene que ver con los originales que fueron escritos en arameo. En el arameo hay algo interesante, la Biblia Peshitta, no sé si alguno ha visto la Biblia Peshitta, es tomada de los evangelios, el antiguo pacto fue tomado de los escritos arameos. Hay algo interesante en Éxodo capítulo 19, verso 7, cuando dice la escritura para ese manuscrito. Moisés sacó al pueblo para que se encontrara con la palabra en el desierto, para que se pudiera encontrar con la palabra. O sea, también se puede entender que el término palabra para el pueblo hebreo, en este caso en la interpretación del hebreo al arameo, se puede entender como que la palabra también representaba a Dios. O sea, Él era el principio, en el principio Él estaba y Él estaba junto con el Padre y todo lo que fue hecho, por Él fue hecho y sin Él nada ha sido creado. Lo voy a leer en la versión nuestra, en la revisión 1960. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo mismo era Dios. Y este era el principio con Dios. Todas las cosas por ese verbo fueron hechas, o por esa palabra fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, nadie puede tomar el lugar de Cristo. Él es el creador del universo, de todo lo que existe. Y no solamente es el creador, es el sustentador. No puedo leerlo todo porque si lo leo todo lo voy a cansar. Ustedes lo van a revisar después cuando quieran lo que estoy diciendo. O sea que hay una introducción a este evangelio profunda. Algo profundo, diciendo que Cristo mismo es Dios. Fíjense en el verso 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba y el mundo fue por Él hecho. O sea, no hay duda de que se refiere al creador de los cielos y la tierra. Nadie empezó así, ninguno de los sinópticos empezó así. Mateo no empezó así,
Marcos no empezó así, ni Lucas, que indagó, tampoco empezó, pero Juan sí lo presentó para que los gnósticos se taparan su boca. O sea, él le tapó la boca a los falsos profetas, a los falsos maestros, y le dijo: Cristo, Jesucristo es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A mí, algunos de ustedes saben que me hizo escribir, o sea, yo escribí un pequeño libro. No quiero hablar de cosas que no son reales, porque pudiera yo mismo darme golpes en el pecho y no es verdad. Pero uno de los pasajes que me motivó a escribir el pequeño libro fue el pasaje del capítulo 1, el verso 18, cuando dice, y quiero que lo veas conmigo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si ustedes pudieran leer este versículo en la reedición 2015, no en la 1960, se darían cuenta que en vez de decir unigénito Hijo, se diría o se escribiría correctamente el unigénito Dios. Monogenes Zeus. Monogenes Zeus. Mono se entiende, aunque sea griego, se entiende que es un prefijo que significa único, uno o único. En otras palabras, Cristo es único en género con el Padre. Él es Dios. O sea, usa la palabra, en vez de hijo, la palabra Zeus, que ustedes saben que representa o significa Dios. O sea, no hay manera más grande de presentar a Cristo en un evangelio. No lo he visto. O sea, se parece un poquito a la introducción que le da el escritor a la carta a los hebreos. Pero el evangelio de Juan, le da una presentación a Cristo que ningún otro se la muestra, la grandeza de Jesucristo. Ahora fíjense, les dije que no aparece ninguna referencia en los sinópticos, solamente Juan escribe toda esta porción. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el verso 29, hay un subtítulo que dice el Cordero de Dios, y debajo del subtítulo no hay ninguna referencia a otro evangelio. Quiere decir que cualquier versículo del 29 hasta el 34, solamente Juan lo describe, que cuando Juan ve al Señor le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el Señor. El otro subtítulo que está en el verso 35, los primeros discípulos, tampoco tiene referencia en ningún otro evangelio. Voy un poquito más rápido porque me voy a detener solamente en aquellos que considero que deberíamos argumentar un poquito. En el verso 43 del mismo capítulo 1 de Juan, encontramos el subtítulo que dice: Jesús llama a Felipe y a Natanael. Y ustedes pueden ver que debajo tampoco hay ninguna referencia a ningún otro evangelio. Y dice la palabra que aquí el Señor llama a Felipe, Felipe busca a Natanael y le dice: hemos encontrado al Mesías, al Hijo de Dios en Nazaret. Y cuando oye la palabra Nazaret, él dice: ¿y podrá salir algo bueno de Nazaret? Yo nací en una aldea, se llama Cuatro Caminos. ¿Y sabe una cosa? ¿Podrá salir algo bueno de Cuatro Caminos? Rochita, ¿de qué país? Escuchen el nombre de dónde salió Rochita. Rochita, ¿cómo se llama el pueblo? Ni yo quiero mencionarlo, ni intento pronunciarlo. ¿Podrá salir algo bueno de ahí? No sé, alguien de ustedes me ayude. ¿Podrá salir algo bueno de Nicaragua, de Honduras? ¿Podrá salir algo bueno? Alaba a Dios. Póngase la mano en el pecho. A mí me escogieron. Y a mí me escogieron. Bendito sea el Señor. Y si Él me escogió, Él no se equivoca. Él sabe a quién llama, Él sabe a quién escoge. Por ejemplo, capítulo 2. Voy un poquito más rápido. Capítulo 2. Las bodas de Caná. Fíjense, no hay referencia de ningún otro evangelio que escribiera las bodas de Caná. Ahora, ¿qué sucedería si nosotros no tuviéramos este capítulo? Nunca conoceríamos el día y el ministerio cómo comenzó. Cuando Cristo comenzó el ministerio, comenzó en una boda. Inclusive Juan es detallista. Juan dice que faltó el vino en la fiesta y que era como una vergüenza para la familia que se hubiera gastado el vino. Y que entonces van y se lo dicen a María. Y María va a la misma vez, va donde está Cristo y le dice: haz algo por esta gente. ¿Y qué le dice Cristo? Mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Y me gusta la palabra mujer, porque no cabe en este espacio, no cabe la idolatría, el reconocimiento de que fuera la Virgen María como si fuera una diosa o la madre de Dios, porque ella fue la madre del hombre, de Jesucristo hombre, no Dios. De Dios solamente viene de Dios. Alabado sea el Señor.
¿Alguien me está entendiendo? Creo que debo explicar esto un poquito más. Porque hay algún hermano que está comenzando y diría, no, María es la mamá, la madre de Dios. María es la madre del hombre que se llama el Hijo del Hombre. Jesucristo es Hijo de Dios, el unigénito Hijo del Padre. Bendito sea el Señor. Pero Juan dice un detalle. Había allí 6 tinajas de purificación de piedra. O sea, me imagino, no de barro. Eran 6 tinajas de piedra. Y el Señor dijo estas palabras: llénala de agua. Y dice un detalle, que cada tinaja podía llevar de 2 a 3 cántaros. De 2 a 3 cántaros de agua. Y él dijo, llénala hasta arriba. O sea que le echaron los 2 o le echaron los 3 galones o cántaros de agua. Y después dice, tome una muestra de una de ellas y llévesela al maestresala, al hombre que sabe de vinos. No es a cualquiera, a uno que sabe de vino. Y cuando el maestresala probó, llamó al dueño de la fiesta, o sea, el padre de familia, y le dijo, todo hombre cuando comienza una fiesta, comienza con el buen vino, para cuando ya se acabe el buen vino, le pasas el malo, y no se dan cuenta. Más o menos la idea. Pero tú has hecho al revés de todo el mundo, dice el maestresala, yo nunca he visto esto. Tú has comenzado con el mejor vino. O sea, no, lo dejaste para último. Perdón que me confundí. Dejaste para último el buen vino y comenzaste con el malo. Ahora, no se afecta con lo que voy a decir. Si a cada piedra o a cada vasija de la purificación le cabían, vamos a decir, 2 cántaros y eran 6, entonces eran 12 cántaros de vino. Y si eran 3, eran 18 cántaros de vino. ¿Qué se hace con ese vino? No voy a responder nada. Ustedes siguen con esto. Lo único que quiero decirle, cuidado a los que ven que el vino enrojece o cuando entra en fermentación. Así dice Proverbio. No hace que porque no se embriagáis con vino en el cual no hay disolución. O sea, no piense que yo estoy dándole pie aquí libertad para que hagan lo que hagan. Los borrachos no van a entrar al cielo. Lo dice la palabra. Los borrachos no van a entrar al cielo. Y eso no quiere decir que no puedo tomar un poco de vino, ni me meto más ahí, lo dejo ahí. Hay puritanos que pueden decir eso es pecado, pero yo estoy seguro que Cristo convirtió el agua en vino. ¿Alguien está seguro de eso? Cristo convirtió el agua en vino. Y si fuera malo lo que hizo, entonces Cristo no podría ser el cordero de la cruz, porque fue perfecto en todo lo que hizo. En eso no hay duda. Por ejemplo, encontramos algo interesante en el capítulo 23, perdón, en el capítulo 2, en el verso 23. ¿Me están siguiendo? No encontramos ninguna referencia de los sinópticos, o sea, no hay nada que diga Mateo, no hay nada que diga Marcos, ni diga, en este caso, Lucas, solamente Juan escribió esto. Pero miren qué interesante, esto a mí me llama la atención y tiene que ver con la soberanía de Dios y tiene que ver con la deidad de Jesucristo. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales. Fíjense que no usa la palabra milagro, usa la palabra señales, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. O sea, él conocía a la gente sin que hablara. Dice el verso 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón de cada hombre. En otro evangelio dice, él podía leer o podía ver los pensamientos de cada uno. Eso no es un hombre ordinario. Esto es algo más que lo natural. O sea, a Cristo no hay quien lo engañara. Por ejemplo, Cristo llamó a Judas Iscariote y Judas Iscariote llegó a ser el tesorero de lo que es el equipo de Cristo, ¿verdad? ¿Acaso Cristo no sabía que Judas metía la mano y se robaba dinero? ¿Cómo es posible que él elija a alguien que es un ladrón para guardar dinero? No me pregunte a mí, pregúntele a él después. El capítulo 3, vale la pena dedicar un poquito de tiempo. En el verso 1, tampoco aparece ninguna referencia, ni que Mateo, ni Marcos, ni Lucas, sino que solamente Juan escribe. Y es cuando Nicodemo decide ir a conocer a Cristo y dice, y fue de noche. Y dice que hablando con él, el Señor le dijo, necesitas nacer de nuevo. De cierto te digo que si no nacieres del agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Ustedes conocen la respuesta de Nicodemo. ¿Acaso un hombre siendo viejo del tamaño y la estatura que tengo volver al vientre de mi madre? Al parecer parece que la mamá de Nicodemo vivía todavía, porque no dijo está muerta, sino que meterme de nuevo en el vientre de mi mamá. Y el Señor dice, siendo tú maestro, eres tú maestro de Israel y no sabes lo que estoy diciendo. El que nace del agua
O sea, hay dos tipos de nacimiento. Bendito sea el Señor. De cierto digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibe nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creyeres si dijera las celestiales? Y ahora entra en un tema que dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Cristo, sea levantado también, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el gran versículo que todos repetimos, de tal manera amó Dios al cosmos, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no tuviéramos el Evangelio de Juan, nunca hubiéramos tenido este versículo. Nunca hubiéramos sabido del diálogo de Nicodemo, que Nicodemo no se queda ahí. Nicodemo pasa a ser discípulo, aunque sea a escondida. Cuando muere Cristo, cuando es sepultado, entró en acción Nicodemo y José de Arimatea, para que se cumpliera la escritura que está en el libro de Isaías, que con los muertos, o sea, la muerte, el sepulcro sería de una manera diferente a otra, como dando a entender que todo estaba organizado y que todo iba a suceder para que se cumpliera su palabra. O sea, las palabras de Nicodemo, el diálogo con Nicodemo llegó hasta el versículo 21. Voy más rápido. El de 22 tampoco aparece cuando dice el amigo y el esposo. En el de 31, el que viene de arriba tampoco aparece. Pero en el 4, yo sé que algunas hermanas van a decir, párate ahí. En el 4 tampoco hay referencia en el verso 1 acerca de Mateo que haya escrito nada, ni Marcos ni Lucas. ¿Y aquí de quién me estoy refiriendo? Cuando Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y cuando va a Samaria, se detiene en un pozo, el pozo de Jacob. Y dice la palabra que era la hora sexta, eran las 12 del día, o sea, a pleno calor del día. Allí Jesús cansado se sentó para esperar que llegara una mujer. Y debemos entender que él fue precisamente para hablar con esa mujer. Sabía a qué hora iba a llegar, en el momento que iba a llegar y lo que iba a suceder ahí. Porque él fue y dijo, me es necesario pasar por Samaria. Cuando llega aquella mujer, se sorprende a ver a un hombre sentado en el pozo. Y se sorprende mucho más cuando el hombre que está allí, que es Cristo, le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y samaritanos y judíos no se llevan entre sí. Dice, mujer, si tú supieras quién es el que habla contigo y el don de Dios, tú serías quien le pidieras agua a él y él te daría agua de vida eterna. Ustedes conocen la escritura. O sea, la mujer se siente como un poquito confundida. Dice, dame de esa agua viva para que yo no tenga que volver más al pozo. O sea, fíjense, ella va por la parte natural, Cristo va por la sobrenatural. Él le dice agua de vida y ella no entiende que es agua de vida, entiende que es agua que no tiene que venir a buscarla, sino que no sabe cómo, pero que le están dando una oportunidad de no tener que venir al pozo. Y el Señor le dice, antes de que te dé el agua viva, ve y busca a tu marido y trae. Y aquí viene la radiografía, el flash. La traspasaron con los rayos X. Y ella con vergüenza dijo, 5. No dijo eso. Él dijo, ¿qué fue lo que dijo? No tengo marido. ¿Y qué respondió Cristo? Bien has dicho. Porque 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora no es tu marido. Flash. Entonces, ¿qué dice Cristo? Me parece que tú eres un profeta. Ella no sabía quién estaba allí. Y le dice, cuando venga el Mesías, nos dirá todas las cosas. Y le dice, soy yo el que hablo contigo. Primera vez en todo el Evangelio, al principio, que Cristo se declara como el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Y se lo dice a una mujer samaritana. Aleluya. Escogió una mujer para revelar que él era el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Si yo no tengo en la Biblia el Evangelio de Juan, yo no tendría esta información. Y dice la palabra que la mujer, dejando el cántaro, dejó lo que valía mucho y corriendo la ciudad, comenzó a declarar que encontró a alguien que le había dicho todo de su vida. Me llama la atención cuando dice, me dijo todo lo que he hecho. Si pudiéramos entender o pudiéramos pensar, y fíjense, le estoy añadiendo algo, pensando en la posibilidad de que se le dijo todo lo que ha hecho, posiblemente le pudo haber dicho, tu primer marido se llamaba así, el segundo se llamaba así, te dejó por esto y por aquello, y así le pudo haber dicho todo. Se lo pudo haber dicho todo. Y esa mujer entró en Samaria gritando y diciendo, me he encontrado a alguien que me ha dicho todo. ¿No será este el Cristo de verdad?
Y una gran cantidad de hombres y de mujeres, me imagino, salieron de Samaria para conocer y le dijeron a la mujer: ya no solamente creemos por tus dichos, nosotros también le hemos oído y sabemos que este es el Cristo. Y se quedó 2 días allí en Samaria. Alabado sea el Señor. Dice la Escritura también que en el mismo capítulo 4, en el verso 43, dice la palabra que el Señor sanó a un hijo de un noble, en este caso de alguien que tiene que ver con alguien del rey, o sea, un soldado, un oficial del rey. La Escritura dice que vino a él y le pidió que fuera y hiciera algo por el niño. Dice la palabra que vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde estaba convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Y Jesús le dijo: si no hubiere señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y dice la palabra que creyó, aquel oficial del rey creyó a la palabra de Jesús y dijo, y dice la palabra, y se fue. Ahora, hay el detalle, Juan menciona un detalle. Y dice: cuando él iba descendiendo a la casa, le salieron al encuentro algunos criados, le dijeron: el niño está bien. O sea, tu hijo vive, dice el final del verso 51. Entonces le preguntó a los criados a qué hora comenzó a mejorar, para ver si coincidía con las palabras de Cristo. Y fíjense el detalle: a las 7 le dejó la fiebre. O sea, Juan entró en un detalle: a las 7 le dejó la fiebre. Entonces este hombre supo que era una obra, una señal a través de la palabra que había dicho Jesucristo. Bendito sea el Señor. Si nosotros no tuviéramos el Evangelio de Juan, tampoco sabríamos estas cosas. Capítulo 5, voy más rápido. El paralítico de Betesda. ¿Alguien puede decirme alguna referencia de Marcos, de Mateo, de Lucas? Solamente Juan menciona al paralítico de Betesda. Jesús quiso ir a Betesda. ¿Qué es Betesda? ¿Qué es el estanque de Betesda? En esta fecha, a esta historia, el lugar donde quizás ninguno de nosotros quisiéramos ir, donde están los paralíticos, los cojos, los desamparados, la gente con peor situación, apestosos, que no se bañan, que solamente son, como decir, el downtown de Miami, algunos drogadictos, adictos a drogas, yo qué sé, estoy añadiéndole algunas cosas. Y Cristo fue allí, se interesó por él, sabía que llevaba 38 años enfermo. Escuchen esto, porque lo voy a comparar con el capítulo 9, y yo no sé si me suena todo, pero en el capítulo 9, cuando le preguntaron por un hombre que había nacido ciego de nacimiento, y dice la palabra que el Señor hizo lodo y se lo untó, y dice la palabra que le mandó a lavarse la cara para que regresara viendo. Cuando le preguntaron acerca de quién fue el culpable de estas cosas, si fue el muchacho o si fueron los padres que hizo algo malo, Jesucristo le salió al encuentro y dijo: no, aquí no hay maldición generacional. Esto aconteció, escuchen esto aconteció, lo mismo lo del paralítico con 38 años, que el que nació ciego de nacimiento. Todo esto aconteció para que la gloria de Dios fuera manifestada. No sé si me entendieron lo que estoy diciendo. O sea, él permitió el enfermo del estanque de Betesda, 38 años, y permitió que naciera alguien ciego, no porque castigo o algo parecido, sino que Dios lo permitió para que la gloria se pudiera ver, para que hoy día pudiéramos decir: Cristo todavía sigue sanando. Amén. Él es Rafa, Él es mi sanador. Bendito sea el Señor. Y se menciona entonces el paralítico de Betesda. Algunos de ustedes conocen la historia, no voy a leerlo todo. También el verso 19, la autoridad del Hijo, que solamente lo menciona Juan. Y voy a decirte las palabras de este versículo cuando dice la autoridad de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 5, verso 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honren al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¡Wow! La autoridad de Cristo. Los sinópticos dicen que Cristo no es Dios. Los sinópticos dicen que no vino en carne. Los sinópticos están contradiciendo el Evangelio de Cristo, y ahora Juan está diciendo y estableciendo: Cristo es Dios.
es Dios, absolutamente. Me refiero, mis hermanos, hoy día, no quisiera mencionar sectas religiosas, pero hay sectas religiosas que dicen que Cristo es Dios. Los adventistas del séptimo día, con permiso a los hermanos que están aquí, no creen que Jesucristo sea Dios, sino que es el arcángel Miguel. Los testigos de Jehová no creen que Él sea Dios, sino que es el arcángel Miguel. Y yo les quiero mostrar a ustedes, les quiero repetir un versículo que está en Hebreos capítulo 1. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás tú eres mío? ¿A cuál de los ángeles? ¿A Miguel? ¿A qué? ¿Cuál? ¿Gabriel? ¿A Rafael? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás tú eres mi hijo? Sino solamente a uno. No hay ángel que lleve ese título. El más abajo explica, los ángeles son ministros, llamas de fuego puestos por Dios al servicio de los que van a ser salvos. Nada más que eso. Pero en Colosenses dice que todos los ángeles fueron creados por Él y son para Él. O sea, tengamos cuidado con las doctrinas que tratan de confundir, aun si fuera posible, a los mismos escogidos. Creo que no es negociable de ninguna manera el hecho de decir que Cristo no sea Dios. Para nosotros, los cristianos evangélicos, lo que leemos esta escritura, no hay duda, Cristo es Dios. Bendito sea el Señor. Miren, no sé si seguir, me voy hasta atrás, les doy la tarea a ustedes, vayan capítulo por capítulo, fíjense en el detalle que les dije, bueno, de la pizarra que les mostré, para que vean que debajo del subtítulo, si hubiese alguna referencia bíblica en otro evangelio, ahí lo ponen. Pero entonces se va a dar cuenta, usted se va a dar cuenta, gracias, se va a dar cuenta, les ve que le puse debajo del subtítulo, Jesús purifica el templo, aparece en Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19 y por supuesto Juan también lo menciona, los cuatro lo mencionamos. Pero lo que quiero decirles es que si ustedes van, les doy la tarea, versículo por versículo o capítulo por capítulo o subtítulo por subtítulo, se van a dar cuenta de que muchos de ellos no fueron escritos por Mateo, ni por Marcos, ni por Lucas, solamente por Cristo. Por ejemplo, hay un detalle que son detalles y Juan los menciona. Si voy al capítulo número 7, en el verso 30, encontramos esta declaración que dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado la hora. Escuchen esto, nadie le pudo poner la mano arriba a Cristo, nadie pudo empujarlo, nadie pudo golpearlo, nadie pudo hacerle nada hasta que no llegara su hora. Juan lo describe como un detalle. Salto ahora al 44, le leí el 30, el 44 de este mismo capítulo 7, dice la escritura, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano, no pudieron echarle mano. Sigo al versículo 20 del capítulo 8 que dice: y estas palabras habló Jesús en el lugar de la ofrenda, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Fíjense, 3 versículos, uno en cadena detrás del otro, donde Juan dice: no pudieron tocarlo, no pudieron hacerle daño, no pudieron maltratarlo, no pudieron escupirlo ni nada, hasta que no llegó su hora. Es un detalle de Juan, es un detalle muy significativo. También habla del detalle de la mujer encontrada en el auto del adulterio, capítulo 8. Tampoco lo menciona Mateo, tampoco lo menciona Marco, tampoco lo menciona Lucas, solamente lo menciona Juan. Jesús es la luz del mundo, es una declaración que solamente la menciona Juan. La verdad os hará libre, solamente capítulo 8, verso 31, solamente lo menciona Juan. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Bendito sea el Señor. O sea, cuántas cosas pudiéramos, fíjense, vayan conmigo, el capítulo 19, que ya lo mencioné, el que nació ciego de nacimiento, solamente Juan lo menciona. Capítulo 11, me estoy comiendo ya algunas partes de la porción del Evangelio de Marcos. Si nosotros no tuviéramos el capítulo 11, no hubiéramos sabido nada de Lázaro. No hubiéramos sabido nada de Lázaro. No es Lázaro el mendigo, es Lázaro el amigo. Bendito sea el Señor, el que enfermó y que Jesús intencionalmente no fue a ayudarlo, sino que dejó que muriera para que también la gloria del Señor sea manifestada. Lo mismo en el paralítico de Bethesda, en el ciego de nacimiento, ahora en Lázaro, para que la gloria de Dios sea manifestada, para que puedan saber que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. O sea, el capítulo 11, en el capítulo 12, inclusive dicen que el mismo Lázaro lo estaba buscando los sacerdotes para matarlo, porque decían, muchos se están convirtiendo por el testimonio de Lázaro.
Y eso solamente lo dice Juan. Hay algo más en el capítulo 12, interesante, en el verso 20, que hay un grupo de griegos, no sé si me estoy alargando mucho, hay un grupo de griegos que comenzaron a buscar a Cristo. Interesante, esto nunca se había visto. Hay un grupo de griegos, el verso 20, que dice, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta de la Pascua. Estos pues se acercaron a Felipe de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Felipe y Andrés fueron donde estaba Jesús y le dijeron, hay un grupo de griegos aquí que te quieren conocer. No sé si ustedes han leído la respuesta del Señor. Le dio esta alegría. Dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Se va a glorificar, ya está siendo glorificado. Hasta los griegos me están buscando. Hello. Si ustedes se acuerdan de aquella mujer sirofenicia que dijo, no está bien darle el pan a los perritos cuando los hijos son los que deberían comerse el pan. Bendito sea el Señor. Si no tuviéramos el capítulo 13, no sabríamos que en la cena, en el Pesaj, o sea, en la fiesta de la Pascua, no hubiéramos sabido que Jesús, después que comió con los discípulos, se ciñó una toalla a la cintura, cogió un lebrillo y comenzó a lavar los pies a todos los discípulos. O sea, solamente Juan dice estas cosas. Bendito sea el Señor. Hay otra porción que no la tengo aquí a la mano, está un poquito más adelante, pero para mencionarla, cuando dice que yo soy el pan vivo que descendió del cielo, no tendríamos esa información si Juan no hubiera escrito Jaín Lehen Jaín. O sea, diciendo, yo soy el pan vivo que vino del cielo. Alabado sea el Señor. O sea, hay una cantidad de cosas que si Juan no hubiera escrito su evangelio, nosotros no hubieras tenido. La palabra dice que en la noche, después de aquella noche, fíjense lo dice el verso 30 del capítulo 13, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió que Judas Iscariote, y era ya de noche. Y entonces cuando hubo salido Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Fíjense, para que tengan una idea, desde el verso 31, pasando por el 14, para hablar mucho del 14, pasando por el 15, que es la vida verdadera, pasando por el 16, que habla de la promesa del Paracleto, del Espíritu que vendrá sobre vosotros, hasta la oración de Jesús en el capítulo 17, todo fue en una misma noche. Gloria a Dios. Todo sucedió una misma noche. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Ya que él dijo, Señor, ¿dónde vas? ¿Para dónde vas? No sabemos el camino. Y le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y le dice, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y salta Felipe y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Yo una vez leyendo eso dije, todavía hay muchos felipitos. Muéstrame al Padre y me basta. El tono de la voz, usted sabe bien que el tono se lo pone usted cuando lee la Escritura. El tono de la voz cuando dijo esto no fue tranquilo, fue molestia. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como tú preguntas, ¿dónde? Y muéstrame al Padre. O sea, son cosas que Juan las declara claramente. Me gustaría dedicarle el espacio a la oración de Jesús. Es el único que contiene 26 versículos, la oración de Cristo. Cuando dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, esto es algo tremendo que podríamos dedicar una prédica completa. El arresto de Jesús, sí lo mencionan todos. Bendito sea el Señor. Miren, les voy a decir un detalle. Venga conmigo al capítulo 18, al verso 15. Cuando dice Pedro en el patio de Anás, Mateo le escribe, Marco le escribe, Lucas lo escribe. No sé si están parados conmigo donde estoy mencionando. Capítulo 15, el subtítulo dice Pedro en el patio de Anás, el sumo sacerdote. Y les digo, aparece Mateo, Marcos y Lucas como que escriben el testimonio. Pero hay algo dentro de eso que solamente Juan lo dice. Fíjense, Mateo lo escribe, Marcos lo escribe, Lucas lo escribe, pero hay un pedacito que me llama la atención que solamente Juan lo dice. ¿Y cuáles son? Dice, seguía Jesús
seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. No dice el nombre de ese otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta, no había entrado. Salió pues el discípulo, el que no tiene nombre, que era conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera. Y entonces fue que Pedro pudo entrar. Y la portera que deja entrar a Pedro es la que le pregunta: ¿y tú eres uno de ellos porque te pareces a él? Y ahí comenzó la profecía, el cumplimiento de las palabras de Cristo: tú me vas a negar 3 veces esta noche antes que el gallo cante. O sea, aquí viene la primera negación. Bendito sea el Señor. Algo que no mencioné, que también lo recogen Mateo, Marcos y Lucas. Cuando dice en la cena, Cristo dijo estas palabras. Voy a memorizar algunas cosas. Cuando en la cena le dice: uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos, cuando escucharon aquello, se sorprendieron. Unos comenzaron a decir: maestro soy yo, maestro soy yo. O sea, hubo confusión. Ahora, Juan dice algo que no dice Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Dice Juan que había un discípulo recostado al pecho del maestro, y que Pedro le hizo señas y le dijo: pregúntale tú, ¿quién es el que lo va a entregar? Y dice que el que está recostado al pecho le dijo: maestro, ¿quién es? Y él dice que le respondió: el que moje conmigo en el plato el pan, ese es a quien yo le dé el pan mojado. Y dice que inmediatamente le da a Judas, y Judas comió. Y dice: y entró Satanás en ese momento en Jonás. O sea, solamente Juan dice esta cosa. Alabado sea el Señor. Me voy al final ya, donde dice la pesca milagrosa. ¿Cuánto alaban a Dios? Me fui al final prácticamente. Dice la Escritura en el capítulo 21. Aleluya. Dice que Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo. ¿A quién sabe lo que significa Dídimo? Un jimabo, un gemelo. Natanael, de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, que son 2, Juan y Jacobo, y otros dos discípulos, o sea, 7 en total. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron, le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron absolutamente. Los profesionales, los pescadores profesionales, no pudieron pescar ni un solo. Toda la noche pescando, no pudieron. Pero dice la Escritura ahora, que dice: alguien les preguntó, que estaba a la orilla, cuando iban amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos. Fíjense la expresión de Juan, la expresión cariñosa: hijitos. Eso es nada más que de Juan. ¿Tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Y le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Van a pescar. Entonces le echaron. No sabían lo que estaban haciendo, pero obedecieron. Y cuando echaron la red, dice, no podían sacarla. Al momento, al instante, la red se llenó de grandes peces. Esto no puede ser casual. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, fíjense cómo él mismo se identifica como el discípulo amado. Le dijo a Pedro, le dice: es el Señor. Simón Pedro, cuando Simón Pedro oyó que Juan le decía que es el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella. O sea, ya el Señor tenía preparado un asado y ya tenía pan preparado y lo tenía todo preparado. Lo hizo él, no lo sé, lo dijo que fuera, simplemente pudo haber dicho sea, y su palabra es suficiente. No dice, no explica nada, lo que ya había comida. Subió Simón Pedro y sacó la red y a tierra, y dice, llena de grandes peces. Y hay un detalle. Y dice el número, que es un detalle: 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. No sé si alguno ha estudiado alguna vez lo que significa gematría. Cuando hablamos de gematría, estamos hablando valores numéricos. Por ejemplo, sabemos que el alfabeto hebreo, que tiene 22 letras, es alfanumérico. ¿Qué significa alfanumérico? Alfabeto números.
O sea, en otras palabras, un hebreo, no nosotros, un hebreo ve un número y él puede, a partir de ese número, decir un nombre, decir el nombre que representa. Y al revés, ve un nombre y puede saber el número que lo representa. Si ustedes van a Apocalipsis, cuando habla del número de la bestia, capítulo 13, les prometo que ya estoy terminando. En el capítulo 13, dice el verso 17, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre o, fíjense, son tres cosas diferentes. Voy a repetir. Si tuviese, en este caso, déjenme lo completo, aquí ahí dice, perdón, y ninguno puede comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre o el número de su nombre, el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría, aquí hay gematría. O sea, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, los números, y pues partiendo del número puede entonces conocer el nombre. ¿Cuánto me entendieron lo que dije? O sea, un hebreo puede decir 666, 666, y lo puede convertir en un nombre. Que dicho sea de paso, hay muchos que han tratado de convertirlo y dicen, Nerón es uno de ellos. Nerón es el anticristo, Nerón se murió. Falta otro. O sea que muchos han tratado por numerología buscar una interpretación y eso a veces no funciona. Pero sí es real, sí es cierto que un hebreo ve el alfabeto hebreo y puede saber por los números que están o por las letras que están escritas, puede saber el número o puede saber el nombre. Bendito sea el Señor. Es interesante. Si un hebreo ve el 153, entonces puede mencionar la palabra Anahim, Elohim. Déjenme explicar un poquito esto. Un hebreo cuando dice yo, dice Ani, yo soy Moisés. Ani, yo soy Moisés. Pero hay algo sumamente interesante. Cuando Dios dice yo soy el que soy, Él nunca usa Ani, sino usa Elohim. Bendito Dios, yo estoy mal en esto, pero ustedes me ayuden. Anahim es Dios, yo soy el que soy. Alabado sea el Señor. Pero es Anohim Elohim. En otras palabras, yo soy Dios, yo soy Elohim. Y si yo soy Elohim, yo puedo llenar una red de peces. Y yo puedo hacer una pesca milagrosa. Y yo puedo hacer cualquier cosa. Alabado sea el Señor. O sea, cuando vieron el 153, que para hacer un capricho le está diciendo, si ustedes tienen duda, todo esto lo hice yo. Yo soy Anahim Elohim. Alabado sea el Señor. No estoy diciendo que es la interpretación exacta, pero es algo interesante. O sea, si no tuviéramos el Evangelio de Juan, ¿cuántas cosas nos hubiéramos perdido? Es un tesoro, es una perla, es un regalo del cielo. No sé si alguien se anima a leerse el Evangelio de Juan hoy, mañana, basado en esto, descubriendo cuando dice Juan, solamente Juan, y cuando solamente lo dice otro evangelio. O sea, para que se den cuenta de que esto confirma o corrobora que la escritura es veraz. Juan está contando las cosas que más le impresionaron, las cosas que son para su tiempo en contra de lo que son los gnósticos, para tapar boca de muchos falsos maestros y de falsos profetas. O sea, es algo sumamente importante verlo de este ángulo para reconocer de que Dios nos hizo un regalo. Todavía tenemos el regalo en nuestras manos. Llegó a nuestras manos el Evangelio de Juan. Qué bueno poder glorificar a Dios y darle gracias. Comenzó diciendo yo soy el Eterno y terminó diciendo yo soy el Eterno. Yo soy Anahim Elohim. Bueno, vamos a ponernos de pie. Les pude haber mencionado las preguntas que le hizo a Simón Pedro. Ustedes conocen que la hemos compartido varias veces. Cuando le pregunta en el término ágape, y dicho sea de paso, lo dije en estos días, que para poder ser ministro del Evangelio necesitas amor ágape, no el amor filial. Por eso le pregunta en ágape, el amor de 1 Corintios 13. Y Pedro nunca respondió en ágape. Y la tercera vez, cuando Cristo le hace la última pregunta, se la preguntó ya no en ágape, se la preguntó en el término fileo. Por lo menos, si no me amas con ágape, ¿me amas por lo menos con amor filial? Y dice que se puso triste.
se puso triste. Porque le preguntó la tercera vez y le bajó los términos. Y creo que Dios baja a ti, baja nuestra estatura y nos ayuda a levantarnos desde abajo.